agosto. El cielo está parcialmente nublado con llovizna, viento del oeste a 9 kilómetros. Para hoy, lluvias aisladas 70% a la mañana, luego chaparrones hacia la tarde con una máxima de 13 grados. ¿Te acordás que te contamos en las últimas horas que el gobierno provincial dijo que no actualizará por inflación la tercera cuota del impuesto inmobiliario? Bueno, ahora lo vamos a conversar con el director ejecutivo de ARBA. Está en línea, Cristian Girard. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, María Delia, ¿cómo están ahí? Bien, bien. Acá con un día lluvioso, la verdad, un día medio tristonio, pero como sabemos que es viernes, la actitud es otra, ¿no? Viene el descanso. Bueno, sí, ya se viene el fin de semana. Exactamente. Bueno, Cristian, contanos las novedades de ARBA, a ver, porque decíamos que, a raíz de la información que nos hicieron llegar, que no se va a actualizar por inflación, sería la tercera cuota, ¿no?, del inmobiliario. Exactamente, sí, que vence el 11 de junio, el inmobiliario urbano, edificado y baldío, los dos impuestos. Decidió el gobernador tampoco actualizar en línea con la inflación que hubo en estos meses que pasaron esa cuota. Recordemos que ya había pasado lo mismo con la cuota 2 de patente y con la cuota 2 del inmobiliario rural. La verdad es que cuando arrancó el año la legislatura aprobó una ley que incluía un artículo que establece que ARBA aplica cada vez que hay una cuota un coeficiente de actualización, es decir, que tenemos que hacerlo. Lo que establece ese artículo también es que tiene un tope que es más o menos el doble de la tasa de interés que cobra el Banco Provincia por descuentos a 30 días, que eso en general es parecido a la inflación. Bueno, cuando arrancó el año no teníamos certidumbre respecto de cómo iba a ser la macroeconomía, cuánta inflación iba a haber en el año, cómo iba a ser la actividad. Así que en el mes de febrero, que era la primera decisión que había que tomar, se actualizó la cuota 2 del inmobiliario por un 20%, que era la mitad de la inflación que había habido entre enero y febrero, pero ya a partir de ahí no se actualizó ni la cuota 2 de patente, ni la cuota 2 del rural, ni ahora la cuota 3 del inmobiliario edificado, porque la verdad es que la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en el contexto de la inflación que se generó desde el mes de diciembre ameritaba de parte del gobierno de la provincia acompañar a los contribuyentes sin sobrecargarles la carga fiscal para el cumplimiento, ¿no? Entonces esa fue la decisión que se tomó. No es una buena noticia porque quiere decir que la situación económica es compleja y delicada. Sí es una señal de acompañamiento de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires al pueblo, a los y las contribuyentes. Cristian, teniendo en cuenta la crisis económica, ¿cómo está la recaudación en la provincia? Bueno, la recaudación fundamentalmente descansa en ingresos brutos y sellos, que son dos impuestos que tienen que ver con la actividad económica. Entre los dos explican más del 80% de la recaudación de impuestos de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que con la caída de la actividad que estamos viendo, eso se resintió. Tenemos una pérdida de recaudación en el mes de abril de unos 5 puntos, una caída de 5 puntos abajo de la inflación. Y ahora en mayo probablemente se consolide esa tendencia en línea con los indicadores de actividad económica que venimos viendo, pero sobre todo también con la pérdida de poder adquisitivo que le está pegando la crisis con mucha más profundidad al comercio que a otros sectores, y el comercio es la actividad que más tributa en la estructura de ingresos brutos de la provincia. Así que la verdad muy preocupados por el efecto de la crisis en los ingresos públicos de la provincia, sobre todo porque eso es la mitad de los recursos del presupuesto de la provincia. La otra mitad provienen de Nación, y el grueso de lo que viene de Nación es la coparticipación, que también depende de la actividad económica, del IVA, del impuesto al cheque, del impuesto a las ganancias, que tienen que ver con la actividad económica y con la inflación, y eso viene cayendo muy fuerte, viene cayendo al doble o más de lo que viene cayendo la recaudación provincial. Y a eso hay que sumarle el recorte discrecional de transferencias no automáticas que está llevando a cabo el gobierno de Milei, como por ejemplo con el fondo de incentivo docente o con el fondo de fortalecimiento fiscal, que era el fondo para mejorar el sueldo de los policías e invertir en patrulleros y en materia de seguridad, o bien el fondo de subsidios para el transporte, que también decidió cortarlo unilateralmente el gobierno nacional. Todo eso configura una situación muy compleja para el gobierno provincial, donde hay una asfixia financiera del gobierno nacional, y la crisis está generando una caída muy fuerte de la recaudación.
Por suerte, en diciembre, cuando elaboramos la ley impositiva, previendo que iba a ser un año difícil, lo que hicimos fue pensar en generar una recaudación extra de los sectores más concentrados, que fueron los bancos, que no tienen más el beneficio de exención sobre las inversiones financieras, fundamentalmente el Delix, también los supermercados, las empresas de telecomunicaciones que pasaron a pagar una alícuota más alta, y con eso estamos sosteniendo, como te decía, la caída de la recaudación de la provincia de Buenos Aires es menos de la mitad que la de Nación, y eso también beneficia a los municipios, que reciben más coparticipación que la que recibirían si no hubiéramos tomado esas medidas en la ley impositiva de diciembre. Así que se ve ahí también el gobernador no solo acompañando en este caso con la no actualización de las cuotas a los contribuyentes, sino fundamentalmente sosteniendo las arcas municipales mucho mejor de lo que se viene sosteniendo las finanzas de la provincia. El tema es la realidad de siempre, ¿no? Que la gente quiere estar al día, lo que pasa es que no puede, no le queda ya que recortar. Dejan de pagar impuestos, consumen segundas marcas, entonces se hace muy difícil. La pregunta que te quiero hacer a vos, Cristian, representando al gobierno de la provincia, es: ¿se puede suplir lo que no se recauda de impuestos? ¿De qué estrategias tiene la provincia para hacer frente cuando los impuestos caen? No, como te decía, mirá, en los impuestos patrimoniales lo que hicimos fue tratar de acompañar la inflación, pero para la mayor parte de los propietarios, tanto urbanos como del rural, el ajuste del impuesto estuvo por abajo de la inflación interanual. O sea que están pagando un poco menos, digamos, ¿no? Vos en abril de 2024, si comparás los precios de la economía con los de abril de 2023, aumentaron 289% el IPC, el índice de precios al consumidor. Pero los impuestos no aumentaron en esa cuantía entre abril y abril. Ahí hay un beneficio en algún punto que está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la mayor parte de los propietarios, tanto urbanos como rural, de pagar menos impuestos que el año anterior. Y eso lo suplimos yendo a buscar los recursos a estos sectores concentrados, como te decía, el aumento de la carga tributaria a los bancos, por exenciones que tenían, que no tienen mucho sentido en un contexto como este, que tienen que hacer un esfuerzo mayor. Los supermercados, que también detectamos maniobras en la venta de carnes que estaba haciendo que paguen la mitad de la alícuota, ahora están pagando en lugar de 2,5, 5%, es decir, la alícuota plena. Con las empresas de telecomunicaciones concentradas que brindan servicios de internet o de televisión por cable, que también estaban debajo del techo del pacto fiscal. Bueno, sectores muy concentrados, de alta capacidad económica, que además se iban a ver favorecidos por la redistribución del ingreso brutal que estamos viendo en estos meses con las políticas del gobierno nacional, y que entonces fue la manera que nosotros diseñamos de darle progresividad a la estructura de la recaudación para sostener en la medida de lo posible, en un año que iba a ser complejo, los recursos financieros de la provincia para poder asistir a los municipios, para que puedan seguir los municipios sosteniendo esas políticas de cercanía y de inclusión y de Estado presente, que si no tuvieran al gobierno provincial sosteniendo la recaudación, como lo venimos haciendo gracias a las medidas que impulsó el gobernador en la ley impositiva, no sería posible y la crisis sería bastante más profunda de lo que viene siendo. Así que, entendiendo que la situación es delicada y es compleja, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en diciembre previó que este iba a ser el escenario y por suerte la legislatura acompañó al gobernador con estas medidas. Cristian, sé que estás permanentemente cerca del gobernador, del ministro de Economía de la provincia también. ¿Crees que está en riesgo el pago de salarios, el pago de aguinaldos, al recaudar menos impuestos en la provincia? Mira, ayer se cerró el acuerdo paritario con docentes, un incremento del 7,5%, un nuevo incremento que en lo que va del año. La verdad es que la paritaria de la provincia viene acompañando la dinámica inflacionaria, que es bastante profunda, no hace falta que lo diga, con lo cual lo que estamos viendo es una administración de parte de Economía en la provincia de Buenos Aires. Obviamente yo trabajo permanentemente en contacto con el ministro Pablo López y vamos tomando medidas en línea con las necesidades de la provincia, pero lo que estamos viendo es una administración muy prudente y muy eficiente de los recursos de la provincia que nos están permitiendo sostener no solo el pago de los salarios, sino acompañar con la paritaria en la medida que se puede el ritmo de suba de los precios. Así que creo que en ese sentido también es para destacar el trabajo que viene haciendo el ministro Pablo López, obviamente capitaneado, comandado por el gobernador, pero que en línea con lo que hablábamos de sostener los recursos
con estas medidas, yendo a buscar la capacidad contributiva de los sectores que más tienen y que más se benefician, en cierto modo, más la administración prudente que se hizo en los años anteriores, nos está permitiendo poder pagar los salarios, pero además acompañar con la paritaria a la suba de los precios. Creo que es algo destacable en este contexto. La última que te hago, Cristian, es de corte político. El Pacto de Mayo, ¿qué significa para la provincia? Ya se sabe que Kicillof no va a participar, pero ¿qué significado le dan al Pacto de Mayo? Mira, la verdad es que, como dijo el gobernador, el Pacto de Mayo, como está planteado, pareciera ser un pacto de la política, y acá lo que tenemos que hacer es un pacto con la gente, un pacto con las necesidades de la gente, con revertir la crisis y el mal pasar económico que se está viviendo en amplios sectores de nuestro pueblo, y ese tiene que ser nuestro compromiso y nuestro pacto, de cara a la sociedad, no de espaldas, no encerrado, no pactando para negociar aprobación de leyes, no pactar la entrega del país a intereses extranjeros, sino un pacto con la sociedad, un pacto con los trabajadores, un pacto con los empresarios nacionales, un pacto con el desarrollo nacional. Me parece que eso es lo que viene planteando Axel y por lo tanto lo que venimos sosteniendo en relación al Pacto de Mayo, que pareciera ser un planteo meramente táctico para acelerar el pulso de las negociaciones de las leyes que necesita el gobierno de Milei para sostener lo que para ellos son logros hasta acá, que es fundamentalmente el superávit fiscal, que como bien sabemos se asienta sobre bases ficticias, que es haber recortado tremendamente las jubilaciones, estar ampliando a la mayor parte de los jubilados, recortando gastos, despidiendo trabajadores en el sector público, pero además también dejando de pagar las cuentas, como pasó con Camesa y los productores de energía, que ahora tienen una deuda y le quieren colocar un bono y las empresas productoras no aceptan. O sea que lo que hicieron fue posponer pagos o licuar gastos delicados y esenciales como el pago de jubilaciones y en salarios, y de esa manera mostrar un superávit financiero al mercado para que mejoren los indicadores de riesgo país y los precios de los títulos. Pero la verdad es que si no logran la aprobación de la ley bases, que genera una serie de ingresos fiscales que hoy no cuenta el gobierno nacional, no es sostenible ese resultado. Entonces, por eso lo que está haciendo Milei es una lógica de toma y daca vieja en la política, espuria, porque terminan siendo pactos de intereses entre cúpulas políticas, y eso es el marco de eso es el Pacto de Mayo, la convocatoria del Pacto de Mayo. Ya lo dijo el gobernador, en la provincia de Buenos Aires Axel tiene un pacto con los bonaerenses, con las bonaerenses, pero ahora hay que agregarle, diría yo, un pacto con el federalismo, es un pacto con los valores fundantes de nuestra nación y sobre todo con la gente. Esa es la posición del gobernador y esos son los motivos por los cuales esa es la posición del gobernador. Cristian Girard, gracias por atendernos, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, María Adriana, saludos por ahí. Cristian Girard.